una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración, Dios imparable. Muy buenos días, amados hermanos, amigos y familia. Nuestro Dios en este día nos da una oportunidad más de poder disfrutar de su misericordia, porque la ha renovado para cada uno de nosotros. Y le damos gracias. Y en este día, sea Él guiándonos en lo que hemos de hacer en este día en especial. Dios nos ayude a cada uno de nosotros y la paz del Señor esté en nuestro corazón. Un saludo para todos ustedes. Bendito sea nuestro Dios que nuevamente está extendiéndonos su misericordia y nos concede estar en pie iniciando un nuevo día, el día del Señor. Un día diferente tal vez porque como iglesia no podemos congregarnos debido a lo que está viviendo nuestro país, que tiene que ver con las elecciones presidenciales. Es motivo para no congregarse porque hay leyes que nos impiden eso, pero gracias a Dios, algunas iglesias anoche estuvieron realizando el culto de adoración. Hoy algunos lo harán después de repente de las elecciones, pero Dios sigue sentado en su trono, gobernando no solamente nuestro país, sino el mundo entero. A Él hay que darle la gloria, a Él hay que darle la honra. Vamos a compartir el devocional. Hoy nos toca leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25 y capítulo 26. Nos detenemos en este año 2026, en el tercer capítulo que leemos, y en esta oportunidad es el capítulo 24. Y nos parece uno de los versos resaltantes del capítulo 24, el verso 24. Dice así: Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo había sido apresado en Jerusalén. Pablo había sido juzgado ahí, o por lo menos le sacó el tribuno para que presente su defensa, y en eso los judíos ahí hicieron una algarabía y querían darle muerte a Pablo. Entonces el tribuno lo libra de la mano de ellos, lo saca en peso, nuevamente los lleva a la fortaleza, y ahí en la fortaleza se entera el tribuno que 40 judíos se habían hecho juramento de no comer nada hasta matarlo a Pablo. Cuando el tribuno se entera de eso, lleva a Pablo a la medianoche, lo lleva a Cesarea, donde estaba la autoridad romana, donde estaba el gobernador. El tribuno era un área nomás, ¿no? Pero lo lleva al gobernador romano, que es Félix. Lo lleva para que sea juzgado. Obviamente manda una carta donde dice que los judíos se han levantado contra este Pablo, que querían matarlo, pero él supo que era romano y por eso lo libró de la mano de ellos. Además que se han juramentado darle muerte, pero que él le pone en las manos del gobernador Félix para que él pueda atender este asunto. Lo que hace Félix es primero escucharle a los judíos, y ellos llevan a un orador que acusan a Pablo de tantas cosas, porque en verdad los judíos perseguían a Pablo no porque Pablo había hecho cosas malas contra la ley de Dios, contra la ley de Moisés. No, sino era un celo religioso. Porque Pablo predicaba el evangelio del reino de los cielos, predicaba el evangelio de Jesús, y los judíos que habían crucificado a Jesús estaban celosos porque muchos se volvían cristianos, muchos se volvían seguidores, como dice en este capítulo, de este camino con mayúscula, muchos. Y los judíos tenían celo que ya no lo iban a escuchar a ellos, etc. Y por eso prenden a Pablo, no porque Pablo esté hablando contra la nación judía o contra el templo o contra la ley. Nada de eso era cierto. O porque Pablo era cabecilla de sediciones. Nada de eso era cierto. Pero los judíos querían matarlo a Pablo. Pablo apela a la justicia romana, pero en este verso 24, algunos días después dice: viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Entonces Félix sabía perfectamente de lo que era este camino, o de lo que era
el evangelio del reino, el evangelio de Jesús. Vine con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, lo que Pablo predicaba. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia verdadera, del dominio propio y del juicio verdadero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, Pablo, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también, dice con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase, ¿no? O sea, le llamaba a cada rato porque no porque quería escucharlo a Pablo, sino porque él decía seguro que Pablo por ahí iba a decir: mira, ¿cuánto quieres, Félix? Gobernador Félix, ¿cuánto me pides? Vamos a hacer que mi familia o los de este camino, los cristianos, hagan una bolsita y te lo entreguen a ti. Eso esperaba, dice. Esperaba que le diera dinero para que le soltase. O sea, mira la justicia, ¿no? Esto no es justicia, pero es la justicia humana. Esperaba eso, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos. O sea, Félix 2 años lo tenía preso a Pablo, sabiendo que era inocente, pero cuando ya le tocaba ser relevado por otra autoridad, él prefirió dejarlo preso a Pablo. ¿Por qué? Porque quería congraciarse con los judíos. Por eso lo dejó preso a Pablo. Qué increíble, ¿no? O sea, Pablo por un lado huía de la injusticia judía, del celo judío, que querían matarlo, pero por otro lado, apelando a la justicia romana, no había justicia. Y Pablo seguía preso. Esos son los reinos de esta tierra. Hoy el Perú la ve negra, diríamos, ¿no? La ve negra, no sabe por quién votar, y algunos de repente ya saben por quién votar, pero de todas maneras lo ve negra nuestro país. No sé por qué presumo que el Perú hoy día votará con las emociones y no con la cabeza. A mi memoria viene lo que Pedro Cieza de León escribió en las Crónicas del Perú. Él mencionó a unos indígenas, a unos del antiguo Perú, del imperio de los incas, que estaban en Antioquia, ciudad, lugar que queda en Colombia. En ese tiempo el imperio se extendía hasta ahí, y cuando estos hombres o este hombre peruano del antiguo Perú vio a los españoles, se espantó grandemente y no le quedó otra, o mejor dicho, decidió correr y entregarse en manos de los caníbales que había en esa región. O sea, corre de los españoles prefirió que los caníbales le coman antes de caer en manos de los españoles. Y hoy día el Perú la ve así, ¿no? La ve oscura. Pero déjenme decirles, salga ganador quien salga ganador, la palabra de Dios nos habla. Nosotros que un día nos hemos encontrado con Cristo, somos ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Cristo. Y el reino de los cielos prevalecerá por encima de todos los reinos. Hoy es nuestra oración que Dios salve al Perú, que Dios nos salve con el evangelio del reino de Dios, que Dios los salve con el evangelio de Cristo, donde la justicia es verdadera, la paz es real. Que Dios salve al Perú hoy, que lo haga nuestro buen Dios. Me llamó mucho la atención cada vez que yo leía esta parte de la palabra en cuanto a la manera como Félix lo hacía venir a Pablo, ¿no? Con esa intención, no de escucharle, sino esperando la coima, como se dice en términos caseros y en nuestro país. Cada vez que él lo mandaba a traer, tenía la esperanza de recibir algo. Pero Pablo, firme en su fe, aprovechaba la oportunidad para hablarle acerca del camino, como le llamaban en ese tiempo al creyente en Cristo, ¿no? Los del camino decían, porque siempre estaban caminando y hablando de Cristo. Y Pablo aprovechaba la oportunidad siempre para poder hablar de aquel Cristo que le cambió la vida. Así nosotros aprovechemos cada oportunidad
en la cual nos encontremos para hablar de aquel que nos cambió la vida, de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Andábamos muertos espiritualmente, pero tuvimos vida en Cristo Jesús cuando escuchamos este mensaje, ¿no? Aquel que dio todo por nosotros, nuestro Señor Jesús, nuestro amado Redentor. Así es que en esta mañana, esto es lo que me llama a mí la atención y me desafía. Sea adelante quien fuere. Miren aquí, esta era una gran autoridad. A veces hay un temor de conversar hasta con el vecino o la vecina o el amigo o la amiga acerca de la fe, mucho más de una autoridad. Pero es para nosotros como hijos de Dios debe ser normal hablar con cualquier persona, porque de quién vamos a hablarle no va a ser de nosotros, sino de Cristo, del Redentor, de aquel que vendrá por segunda vez para llevar a su iglesia con él. Así es que ánimo. Si hoy en la fila donde vas a estar esperando para la votación o en el bus donde vas o hay un grupo de gente, abre tu boca y habla de Cristo, de aquel que es justo, perfectamente justo. El Señor en esta mañana nos anima para que continuemos extendiendo su reino, ese reino que será eterno, que continuemos extendiendo su reino aquí en esta tierra. Padre bendito, Padre celestial, amado Dios, muchas gracias te damos por tu palabra. A través de la vida de Pablo y en esta parte que se encontró, Señor, con un tiempo bastante difícil, tanto así que 2 años tuvo que pasar para que le puedan escuchar. Oramos, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a podernos desafiar y poder continuar, Señor, hablando de ti, hablando de la verdadera justicia, de la verdadera vida que encontramos en ti, Señor. Que no callemos, sino que sigamos extendiendo tu reino, amado Dios. Gracias, muchas gracias por conocer esta nueva vida, cada uno de nosotros, y lo podemos disfrutar, Señor, en este tiempo, porque a pesar de cualquier circunstancia adversa, nosotros somos conscientes de tu presencia que nos acompaña, que nos guarda, que nos ayuda, que nos anima, que nos guía. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias te damos, Dios Todopoderoso, por este momento que nos estás dando, este nuevo día. Gracias, Dios. Gracias también por tu palabra, oh Dios. Qué importante es que nos haces ver que los reinos de la tierra no van a ser diferentes. Por eso has venido a establecer tu reino en esta tierra. Y qué bueno que Pablo no cayó en la trampa de los reinos terrenales, de querer sobornar, de querer dar plata para salir libre, ni él ni las personas que andaban en este camino. Qué bueno, Señor. Y creo que tenemos que ser verdaderos ciudadanos del reino de los cielos, cumplir con la constitución que son las escrituras, vivir conforme a tu palabra, oh Dios, y no conforme a los valores de estos reinos, Padre. De esa manera podemos prevalecer, de esa manera podemos continuar al margen de quien esté o de quien sea el gobernante en turno. Podemos continuar, oh Dios, porque eres tú nuestro Dios, porque eres tú nuestro Señor, el poderoso de Israel. Gracias, Padre, bendito seas. Gracias, Señor. Oramos para que salves esta nación. Salva a este Perú, Señor. Sálvale con el evangelio del reino de los cielos. Sálvale con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Salva a esta nación para gloria y honra de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Para mañana lunes vamos a ir al Antiguo Testamento y estamos en Esdras, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Y estaríamos haciendo el estudio del capítulo 5. Solamente a ti, Jesús. Yo no me falta nada.